la teoría de la agenda setting o la teoría de la agenda de establecimiento. Durante la década de los años 50 predominaba el concepto del poder de los medios y su influencia con la sociedad de masas. Esto comienza a cambiar en la década del 60, rompiendo con la idea de masas y su gran influencia. En ese momento se estaban llevando a cabo muchos cambios en la sociedad norteamericana. En el año 1968 se comenzaba a dar las elecciones presidenciales, por lo que los periodistas Maxwell McCombs y Donald Lewis Shaw comienzan a desarrollar un estudio tomando como base una frase del profesor de la Universidad de Harvard, Bernard Cohen. Este decía en su libro: los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar. A partir de esta idea, comienza el desarrollo de la teoría de la agenda setting. El estudio realizado por McCombs y Shaw refiere a que la sociedad considera unos temas más destacados que otros, en base a la importancia que los medios le dan, y contó con un diseño empírico y muy simple. Durante casi un mes en la campaña presidencial estadounidense del 68, se llevaron a cabo encuestas de opinión a 100 votantes indecisos, y se realizó un análisis de contenido de los medios mediante los cuales ellos se informaban. Una vez obtenidos los datos, se relacionó mediante un procedimiento estadístico la lista de asuntos que los votantes mencionaron como más importantes. Efectivamente, los temas presentados por la población fueron lo que se planteaban a través de los medios. Para hablar de agenda, primero debemos definir qué es una agenda. Y es muy simple, refiere a una lista de asuntos o temas, en inglés issues. Los asuntos se constituyen a partir de eventos. Por ejemplo, la inseguridad como tema se constituye a partir de múltiples eventos, como marchas, crímenes, discursos públicos, etc. En agenda setting, entre las agendas estudiadas en las investigaciones pueden mencionarse 3 agendas: la agenda de los medios, la agenda pública y la agenda de los políticos. La agenda pública se define como la lista de asuntos que el público considera importantes. Típicamente, la agenda pública es medida mediante encuestas en las cuales la gente responde a la siguiente pregunta abierta: ¿cuál es el problema más importante que enfrenta nuestra nación actualmente? La agenda de los medios es la lista de asuntos con cobertura mediática. En las investigaciones de agenda setting se seleccionan aquellos medios que los investigadores consideran con más impacto. Las noticias o reportes suelen organizarse en categorías de temas midiendo la frecuencia de notas en cada categoría. En general, la agenda mediática es medida considerando la frecuencia y prominencia en la cobertura mediática de un tema, teniendo en cuenta factores como el ancho de columna en las notas de los diarios, la cantidad de tiempo de aire en la televisión o por la posición del tema en un diario o programa. Después está la agenda política, que se define como la lista de asuntos que los políticos consideran importantes. Gran parte de los trabajos sobre agenda setting estudian la relación de los medios con la audiencia. Solo algunos incorporan la agenda política y estudian su relación con la agenda pública y o la agenda de los medios. En general existe acuerdo acerca de cómo medir ambas agendas, pero no acerca de cómo medir la agenda política. Los primeros estudios confirman que las informaciones ejercían una poderosa influencia en el nivel cognitivo. Con la intención de descifrar efectos novedosos en el público, las investigaciones se propusieron constatar el grado de influencia que los medios ejercen sobre las actitudes de los votantes. La agenda de atributos postula que los medios no solo influyen instalando temas u otros objetos en la opinión pública, sino en el modo en que la gente piensa acerca de ellos. En efecto, si el primer nivel de agenda remite a la transmisión de la importancia de un objeto, este segundo nivel considera la transmisión de la importancia de los atributos. Esta importancia que los medios de comunicación logran sobre las noticias depende de cómo éstas estén representadas. Por ejemplo, una misma noticia, dependiendo de cómo esté representada, puede tanto pertenecer a la portada misma de un periódico como a estar dentro de sus últimas páginas. Los medios de comunicación logran darle esta importancia a las noticias dependiendo de cómo decidan dividirla. Esto lo pueden hacer mediante 4 partes. La primera es la selección de la respectiva noticia. Luego es el énfasis sobre
no solo qué tanto periodo de tiempo se le va a dar para hablar de esta noticia, sino sobre todo qué parte de toda esta noticia es la que se va a seleccionar. Obviamente la tercera parte, dependiendo de la segunda, es la exclusión de esta noticia, de las partes de la noticia que no se quieren dar, y luego por último viene la elaboración, que es cómo se va a elaborar esta noticia, ya que dependiendo de a qué grupo social esta noticia se le va a otorgar, la gente va a reaccionar diferente, por lo tanto se tiene que elaborar esta noticia de manera diferente si se quiere tener la respuesta esperada por parte de la audiencia. También hay que entender que por más de que los medios de comunicación establezcan una noticia de la mejor manera posible, estas no siempre van a funcionar, ya que los medios tienen una capacidad limitada para transmitir esta información, al igual que nosotros tenemos una capacidad limitada para recibirla. Hay a veces que los tiempos en los cuales un medio tiene para otorgarnos cierta información, cierta noticia, simplemente no es suficiente. Por ende, esa noticia no va a conseguir lo esperado en nosotros, entonces se arranca un proceso de jerarquización sobre a qué noticia se le va a dar un buen espacio y a cuál no, sobre todo considerando a cuáles sí se le pueden sacar frutos y a cuáles no se le pueden sacar los frutos. Los medios de comunicación, a la hora de elegir estas noticias, piensan en dos factores muy importantes. Lo primero que hacen es, primero que nada, identificar los asuntos más importantes que hubieron en el día y luego hacer una agenda completa de todos los atributos de estos asuntos. Y luego hacer un énfasis constante en los temas que ellos eligieron, ya que hacer esto tiende a crear una preocupación por parte de la audiencia sobre ellos. Y tomando en cuenta que la audiencia no conoce más que lo que los medios le proporcionan, genera una facilidad sobre los medios para influirlos, ya que mientras menos sepa la sociedad sobre ciertos temas, más fácil va a ser influenciar a la audiencia. Por último, tenemos los impactos que tiene la agenda setting a consecuencia de los dos factores mencionados previamente. El primero es que lo que no entra en la agenda de los medios no existe, es decir, lo que los medios no transmitan como información, la gente no lo conoce, por ende no existe. El segundo sería que los aspectos que seleccionan y en los que ponen su atención los medios afectan la percepción que la gente tiene respecto a estas noticias. Luego, determinar el modo en que se encuadra un asunto, como habíamos mencionado previamente que los medios hacían, también puede afectar cómo es el desenlace final de estas noticias. El cuarto impacto es que los mensajes mediáticos afectan de distinta manera a diferentes personas dependiendo de su contexto social, obviamente. Y el quinto, que podría ser el más importante, que se relaciona con el sexto, es que la búsqueda de información y las posibilidades que tiene la gente está completamente restringida a los datos que los medios les proporcionan, como ya había mencionado previamente. Por lo tanto, para los lectores o receptores siempre va a ser difícil reflexionar o discutir o analizar de cualquier tema, los cuales sean omitidos por los medios, ya que bajo su conocimiento directamente no existen. Por ende, los medios tienen esta capacidad de no solo influir, sino que de opinar sobre qué tanto conocimiento le permiten tener a una persona y qué tanto no le permiten.